Yo quiero que todos estén y permanezcan en la casa porque vamos a participar de la cena, pero quiero que también escuchen esta palabra que vamos a compartir. Y dice el Señor: de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y estas cosas dijo Jesús en la sinagoga, enseñando a los discípulos. Yo quiero compartir y quiero que todos estén en plena comunión con el Señor en forma reverente. Y quiero que por un momento, antes de participar de la cena del Señor, pueden sentarse las cantantes si desean. Gloria al Señor. Solamente puede quedar el que toca el órgano. Pero quiero que meditemos profundamente en esta palabra, porque esta palabra nos va a ministrar para entender correctamente por qué hacemos lo que hacemos y por qué participamos de la cena de la forma que lo estamos haciendo. Y si hay un texto o un lema que ponerle a la palabra o al mensaje en esta mañana, diríamos que debemos de entender qué es la Santa Cena y cuáles son los efectos espirituales que produce al participar de la cena del Señor. Repito, cuál es la importancia, qué es la Santa Cena y qué efectos produce espiritualmente a nuestra vida. En primer lugar, debemos de entender que la revelación más importante, iglesia, que ha cambiado la vida de miles y millones de seres humanos a través de la historia del cristianismo, y que ha cambiado nuestra vida y nos ha hecho entender el gran significado de lo que implica el reino de Dios en la forma más poderosa que nosotros jamás hayamos pensado, y nos ha llevado a diferentes niveles de experiencias espirituales con Cristo, es que podamos ser conscientes y anhelante en nuestros corazones de tener una firme y abundante revelación gloriosa acerca de lo que es la vida, que contiene el cuerpo y la sangre de Jesús. Repito, que contiene el cuerpo y la sangre de Jesús. Evidentemente que la Biblia nos dice en los evangelios, los 4 evangelios, y lo afirma luego los apóstoles Pedro, Juan, Pablo, Santiago,
Y la razón por la que Jesús vino a este mundo dice claramente que Jesús vino para darnos la más maravillosa de las herencias que los seres humanos jamás habían pensado obtener de parte de Dios. Y yo creo que la herencia más grande que tú y yo tenemos es poder comprender que tenemos en el Señor vida abundante y eterna en nosotros mismos. Él quería, el Señor, a manifestarse en forma voluntaria y humanizada, que la misma forma en que Él fue enviado por el Padre Dios, nosotros también fuéramos enviados por Dios al mundo para hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. O sea, Él dijo que mayores obras, prodigios, milagros que el Señor había hecho, la iglesia lo podría hacer en su nombre y a través de su nombre. Porque estas señales seguirán a los que creen en su nombre. Esos que creen en su nombre harían las señales o mayores señales de las que el Señor hizo, porque Él estaría con nosotros, y no nuestro nombre, sino en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. O sea, cuando el Señor nos da esta promesa extraordinaria y reveladora, nos está diciendo que Él quería que todo el poder y la realidad de su poderoso, glorioso y manifiesto reino se hiciera real en cada una de nuestras vidas. No estamos aquí adorando a cualquier rey, estamos aquí adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. No estamos adorando a un Dios hecho por la mano del hombre. Estamos al Dios que creó los cielos y la tierra y nos hizo hijos e hijas, herederos y coherederos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero lo que estamos dando énfasis mientras contemplamos la mesa puesta delante de nosotros, debemos de entender que Él dio, diga conmigo, Él dio su vida. Dio su vida por nosotros y por los que el Señor seguirá llamando a su presencia. Pero Él dio su vida por esto. Entrenó a sus discípulos en la forma en que podían apropiarse de la llamada plenitud de vida abundante en todo lo que diariamente, a través y por su nombre, tú y yo podemos conquistar en la esfera espiritual y alcanzar victoria con una manifestación visible en la esfera visible del mundo exterior en que nos movemos. La Biblia nos dice que sus discípulos lo entendieron y no solo lo vivieron, sino que enseñaron lo que Jesús les había ministrado, de tal forma que toda la iglesia del primer siglo se movía en la realidad de la participación continua de la cena del Señor. ¿Por qué yo estoy haciendo y estoy hablando acerca de esto? Porque hoy nos debatimos ante si es o no bíblico el participar de la cena del Señor. Porque hoy estamos en una confrontación directa contra el mundo de las tinieblas y con mentes que están totalmente distraídas, adversas y contrarias a los que Dios ha establecido por la revelación de su palabra, donde todavía llegan a decir inclusive que ya no es necesario participar de la cena del Señor, porque eso es un ritualismo y un dogma dentro de lo que es los parámetros de la iglesia religiosa. Sin embargo, estamos entendiendo, y por eso que estoy desarrollando esta temática, para que al participar de la cena del Señor no tengamos la menor duda que sí, esto está en el propósito, en la deidad de Dios, y que esto no ha cambiado ni cambiará jamás. Dios impactaba a la tierra en una manera jamás vista, y Dios impactó a la tierra como jamás antes había visto el hombre, cuando Él expresó la manifestación visible de su amor y poder a través de la persona maravillosa de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Jesús se hizo visible a través de lo que el Padre prometió, y Jesús se sigue haciendo visible a través de ti y a través de mí, a través de nuestra vida, vidas comprometidas, vidas responsables,
Vidas fieles, vidas entregadas, vidas que amamos la pureza y la santidad de Dios, y que bajo ninguna condición adversa seríamos capaces de entender que lo que Jesús ordenó, dijo y mandó responsablemente a la iglesia que debía de practicar, no dejaremos de hacerlo nunca, lo vamos a seguir haciendo. Por eso que de una forma especial tú y yo hemos sido impactados por el amor del Padre manifestado a través de la persona de Jesucristo, porque Él solamente es el dador de la vida. Jesús será visible a través de los creyentes y seguirá siendo visible a través de ti, a través de mí. Por eso que en el libro de los Hechos de los Apóstoles se escribía en medio de la más asombrosa manifestaciones del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles fue el libro que fue escrito bajo una manifestación asombrosa, poderosa, sublime, de un derramamiento continuo del Espíritu Santo. Y creo firmemente que si la iglesia nació bajo el mover más grande del Espíritu Santo, la iglesia del tiempo final profético, apocalíptico y revelador también tiene que moverse en esa dimensión para partir de una tierra de maldad y de pecado, de tiniebla y de oscuridad, a un lugar de eternidad, de luz resplandeciente y de vida que no será jamás quitada de nosotros. La clave está escondido, la respuesta está escondido en el legado más grande que el Señor nos ha dejado a cada uno de nosotros. Y por eso que el hablar de la Santa Cena, diga conmigo, es el gran misterio dado a la iglesia. Uno de esos misterios de la cual podríamos hablar, revelado en el Nuevo Testamento. Uno de esos grandes misterios es el misterio de la Santa Cena, o sea, la comunión, como también la conocemos. Podemos decir la Santa Cena o la Cena de la Comunión, donde estamos hablando acerca del partimiento del pan. Y el partimiento del pan, cuando Jesús lo estableció, y de acuerdo a lo que hemos leído en el libro de Juan capítulo 6 del 47 en adelante, podemos observar que en ese partimiento del pan era para los discípulos, y continuó siendo para la iglesia, y debería de ser para nosotros. Debe ser más que un ritual, porque todo lo que necesitamos está contenido en el misterio del partimiento del pan. Si lo llegamos a comprender como tiene que ser entendido, tendríamos en nosotros la manifestación de efectos espirituales que nos van a fortalecer y nos van a hacer cristianos, no de palabras, sino de una vida de relación, de intimidad y de comunión con el Dios Todopoderoso. Por eso que la Santa Cena, el misterio comienza con el partimiento del pan. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús reunió a sus discípulos allá en el aposento alto, en un lugar donde sería la última cena que él podía participar con sus propios discípulos antes de llegar a la muerte? Y nos dice la Biblia que habiendo tomado el pan, lo partió. O sea, llegó el momento donde Jesús habló las palabras quizás más importantes concerniente al legado que él le daba a la iglesia, que tendría que hacer a través de los tiempos hasta que la iglesia pudiera ser trasladada hasta la eternidad. Estas palabras de los versos que hemos leído no solamente conmovieron y sacudieron el corazón de sus discípulos, sino que enardecieron de una forma alarmante y de una forma terriblemente enojadiza la condición de los fariseos y escribas, que eran los religiosos del tiempo y de la época de Jesús. Provocaron en ellos una actitud de ira, de enojo, porque decían: ¿cómo él puede decir que es el pan que descendió del cielo? O sea, estaba diciendo verdades que nunca ellos lo habían escuchado. No estaba dentro de los parámetros de la enseñanza del judaísmo. Eso iba más allá de lo que ellos como religiosos habían aprendido y habían aceptado, y habían sido saturados por una información de un concepto que se repitió de generación en generación en el pueblo judío. Estas palabras sacudieron no solamente a los fariseos, a los escribas, sacudieron a sus propios discípulos, a sus propios seguidores.
pero también provocaron la ira absoluta de los religiosos de este tiempo. Hablar hoy en día de que todavía hay, existen iglesias en el mundo que todavía seguimos queriendo el participar en el partimiento del pan, en el participar de la copa del nuevo pacto. Todavía, aleluya, existen iglesias que sí lo seguimos creyendo, pero para muchos esto es algo que no debería ser ya practicado. Estaba diciendo algo Jesús cuando habló en los versículos que hemos leído, que hay una revelación extraordinariamente impresionante, que podríamos estar hablando de cada uno de estos textos bíblicos y desglosarlo de una forma profunda y extraordinaria, pero quiero simplemente hacer un resumen general para entender lo que vamos a hacer ahora dentro de unos momentos. Pero la verdad que el Señor dijo en ese momento, estremeció no solamente los fariseos y escribas, estremeció el infierno. Y marcaría la división entre quienes realmente habían sido entregados de todo corazón al Padre y quienes tan solamente en ese momento y los tiempos por venir siguieran a Jesús simplemente por curiosidad, por conveniencia o por simpatía. A Jesús no se le sigue por curiosidad, no se le sigue por simpatía, ni por emoción, ni por sentimiento, ni nada del que eso se parezca. A Jesús se le sigue porque lo conocemos y sabemos quién es Él. Por eso, permítame claramente entender de una forma clara lo que Jesús dijo en el verso 51 de estos pasajes, o este pasaje que hemos leído. Yo soy el pan vivo. Es un pan vivo que descendió del cielo, y si alguien come de este pan, dice algo interesante aquí, vivirá temporalmente. Amén. Vivirá para siempre, exactamente. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y ahí continúa siguiendo todos los detalles que hemos leído en los versos que continúan. O sea, aquí Jesús está hablando de un asunto de vida o de muerte. O sea, está hablando de un asunto, diga conmigo, de vida o de muerte. No importa, Cristo va a encender la ira y el enojo de los fariseos y escribas, pero a Él no le interesa eso. Lo que le interesa es dar la noticia a aquellos que le siguen, no por sentimiento, no por emoción, no por conveniencia, sino por revelación y conocimiento. En ese momento, cuando Jesús está expresando estas verdades gloriosas, como todas las verdades que Jesús expresó, Jesús estaba entregando a partir de ese momento a sus discípulos, luego a la iglesia, y nos alcanzó a nosotros. Nos estaba entregando la llave para la posesión total de nuestra herencia. Y por lo tanto, lo que Satanás siempre ha querido es robarnos de una forma sutil, de una forma engañosa, a través de los tiempos, lo que nos pertenece. Y lo que a ti y a mí nos pertenece es herencia de eternidad. Jesús es el único dador de la vida, no hay otro. La Santa Cena es una llave dentro de muchas llaves. ¿Se acuerdan ustedes que la Biblia nos habla de que Él nos daría las llaves del reino? Pues la Santa Cena es una de esas tantas llaves del reino, de su reino. Jesús nos entregó la llave de la revelación de la Santa Cena para que seamos poseedores del reino de Dios y no simplemente lo miremos de lejos, sino que seamos parte del mismo. La pregunta que me quiero formular y que quiero hacerle a todos ustedes en esta mañana es lo siguiente: ¿qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna en sí? ¿Qué es? Jesús dijo como Hijo de Dios manifestado en carne. O sea, la vida eterna es el Hijo de Dios, Jesús, manifestado en carne. Si Él nos hubiera manifestado en carne, tú y yo no hubiéramos entendido que ahora somos parte y tenemos herencia de ¿qué? Por medio del dador de la vida, Jesús, vida eterna. La Biblia nos dice que en Él se cumple el misterio más insondable de todo lo que el Dios Padre había creado en todo el universo. O sea,
a través de la manifestación visible de Jesús en entender la vida eterna, Dios el Padre le place unir el cielo y la tierra. Así lo dice las Escrituras. Dice que en Jesús los cielos y la tierra están unidos en un mismo cuerpo. Lo dice las Escrituras. Y para ello podemos tomar referencia de Efesios capítulo 1, verso 9 y 10. ¿Qué dice este texto bíblico? Estos textos dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Aquí lo dice las Escrituras. O sea, la venida de Jesucristo en su primera advenimiento y manifestación humanizada marca el cumplimiento de los tiempos y la unión de todas las cosas, dice el escritor, el apóstol, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, cuando Jesús fue engendrado por la naturaleza del Padre y permitió que María concibiera en su ser, fue el gran milagro. Luego, en este caso, el Padre mismo puso en la vida de eso que había engendrado, en la vida de aquella mujer, puso realmente el misterio de la sangre que iba a limpiar todo pecado. O sea, el Padre usó el medio de su sangre para unir la naturaleza humana y la divina. Por eso cuando dice que unió el cielo y la tierra, unió, aleluya, naturaleza humana con naturaleza divina. Y es por medio de esta sangre dado por el Padre que la sangre de Jesús se forma y se hace, aleluya, efectiva para perdonar toda clase de vil pecado. La eternidad, en el momento cuando Jesús se hizo carne, el Padre engendró y puso naturaleza de su sangre perfecta, aleluya, en el cuerpo que se iba a desarrollar humanizado de Jesús. Lo que hizo el Padre es que estaba trayendo la manifestación de la eternidad para revelar a los hombres que a partir del momento en que Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre, a partir de ese instante el Padre decía: todo aquel que crea en ese Jesús que proveó a la raza humana tendrá vida, porque solo Él es el dador de la vida. El Padre usó entonces el medio de su sangre. La eternidad comenzó a ser realidad. Nunca antes se había hablado de eternidad, pero ahora Jesús estaba diciendo: yo soy el pan. El que me come tendrá vida eterna. El que me bebe tendrá vida eterna. O sea, la eternidad, aleluya, se hizo manifiesto, y a partir de ese momento habitó por primera vez en un cuerpo llamado Jesús. Y esto es precisamente la vida eterna. La vida eterna es Jesús. Diga conmigo: Jesús. Este término no solamente significa vida, vida que no muere, sino que tiene que ver con la naturaleza misma de Dios, penetrando nuestra humanidad caída, flagelada por el pecado y la maldad, y haciéndonos nuevo en naturaleza, en carácter, en vida, en propósito y en promesa, para hacer de nosotros hombres y mujeres que estemos unidos para siempre con nuestro Señor. Él no te llamó para que simplemente seas un cristiano evangélico por 20 o 30 años. Él te llamó para que seas unido con Él para siempre. El Hijo de Dios se hizo carne, dice la Biblia, y habitó entre nosotros, y se sigue haciendo continuamente carne a través de su cuerpo, que es la iglesia. Aleluya. Nosotros somos el cuerpo visible del Señor en la tierra. Ahora, ¿cómo sucedió este gran milagro que empezó durante lo que el Señor estaba anunciando? Mira lo que dice Lucas capítulo 1 verso 35. Respondiendo el ángel, y aunque todavía no estamos en Navidad ni Año Nuevo ni nada que se parezca, pero sí estamos hablando de la Santa Cena.
Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá de ti será llamado el Hijo de Dios. Para que las dos naturalezas de Jesús se unieran, entrando en acción, intervino el poder del Espíritu Santo como el medio, como el instrumento, como lo que Dios estaba proveyendo. El Padre aportando la sangre y la carne en la vida de María. De esta manera la vida eterna, dice las Escrituras, que la vida eterna, que es de Dios mismo, se hizo primero sangre y luego se hizo carne. Y esta enseñanza, o esto que estamos diciendo, que es el resumen de todos los versos que hemos leído, nos da luz de lo que Jesús está tratando de decirle a sus propios discípulos en esta oportunidad, y lo que el Espíritu Santo está tratando de decirnos a todos nosotros en esta mañana aquí en la iglesia. Que no solo es necesario tener fe, es importante. No solo es necesario tener fe en Él, que trae el poder, y en el Espíritu y la presencia, sino que también es necesario, y lo voy a explicar porque algunas mentes todavía siguen sin comprender, pero es necesario, dice la Biblia, comer de su carne y beber de su sangre, para que la vida eterna entre nosotros y su Espíritu se haga uno en nosotros. Así como el cuerpo necesita comida, iglesia, para estar vivo, es decir, si tú no comes te debilitas, y finalmente de tal manera que te debilitas que si tú dejas de comer te mueres físicamente. Pero es interesante saber que así como el cuerpo necesita comida para estar vivo, el espíritu del hombre necesita ser nutrido para que pueda resucitar. Lo vuelvo a repetir: así como la comida es necesario para realmente estar vivo, el espíritu del hombre necesita ser nutrido por una comida especial para poder resucitar en el día postrero, aquellos que partan de esta tierra antes del advenimiento o de la promesa, y aquellos otros serán transformados. Ahora, ¿qué significa entonces? Vuelvo a repetir y sigo contestando la pregunta: ¿qué significa la Santa Cena? Jesús nos quiere decir con sus palabras que el espíritu del hombre necesita comer para vivir, y hace una comparación con el caminar del pueblo de Dios en el desierto. En esa comparación que describe el verso 32 de Juan 6: de cierto os digo, Moisés no os dio el pan del cielo, pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Se refiere a otro Jesús. Es decir, está hablando el Señor que el maná que comió Israel en el desierto y el pan que el Padre revela y envía a este mundo es más importante que el maná que originalmente comió, porque a pesar de haber comido el maná en el desierto, ellos murieron. Pero cuando comemos, aleluya, lo que es y lo que nos dice el pan de vida, que Jesús, no morimos, sino que tenemos esperanza y tenemos eternidad. Note este versículo claro en la Biblia, el que acabo de mencionar. Pero es importante que la Biblia dice que el pan del Padre Dios descendió ¿de dónde? Del cielo. Para que el Padre pueda dar vida, es necesario presentar a Jesús en forma de un alimento. Y la mejor comparación que el Padre Dios permite revelar a su iglesia es que compara a Jesús como el pan de vida. No con cualquier otra cosa, sino como el pan de vida. Diga conmigo: Jesús es el pan de vida. O sea, toda vida creada por Dios necesita no solo nacer. Escuche bien: toda vida creada por Dios no solamente necesita nacer, sino alimentarse de otra manera. O se debilitará y morirá para siempre. O sea, comemos para físicamente estar fuertes y mantenernos saludables. Pero la mayoría de la gente solamente piensa en comer físicamente, pero nunca se detiene a entender que también tu alma y tu espíritu necesitan ser alimentados. Lo que es verdad para lo que es eterno, ficticio y pasajero, también es verdad para lo espiritual.
¿Por qué entonces Jesús no se reveló? Yo soy el pan de vida, el que come mi carne, ese es el que vive. El que come lo que yo soy como pan va a tener vida, porque nos hace despertar la revelación del Espíritu, que en la medida que nosotros nos preocupamos para comer y alimentarnos en nuestro cuerpo físico, esa verdad existe real, igual para la mente en lo que es la verdad espiritual. Y voy a poner algunos ejemplos, porque todavía hay gente que todavía está sin entenderlo. Jesús no habla por hablar estas palabras, porque estas palabras eran cuidadosamente elegidas y pronunciadas por Jesús a aquellos que la seguían, porque llevaba en ellas el espíritu de la revelación, el espíritu del Padre. Él dijo, verso 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Aquí Jesús está introduciendo algo poderoso y no nos damos cuenta. Nos está revelando algo sublime y no nos damos cuenta. Y pensamos que solamente el acto de tomar un pedazo de pan o una copa del jugo de la vid, que representa esto que estamos hablando, simplemente es una acción mal, lo hacemos y el mes que viene lo vamos a hacer. Pero cuando nosotros participamos de la cena del Señor con un nivel de profundidad y de revelación como la que el Señor nos inspira de una forma tan abierta y tan extraordinariamente convincente en el capítulo 6, verso 47 delante de Juan, aquí Jesús nos está diciendo, y está diciendo, aleluya, nos está comunicando algo poderoso. Y Él pone ejemplos, métodos cotidianos de lo que es el comer y beber. ¿Quién no entiende lo que es comer y beber? Dígame usted, ¿alguno no entiende lo que es comer y beber? ¿Nos hace falta una cátedra para que nos explicara alguno cómo es comer y beber? No, es algo natural, ¿sí o no? Comer y beber es una vida, una forma diaria de nuestra vida. Es prácticamente nuestra manera de subsistencia. Entonces, es entendible que cuando estamos hablando de la Santa Cena, no podemos colocarlo dentro de un parámetro de ritualismo, de dogma, de método, ni de un memorial, ni está usando las palabras religiosas, sino que está hablando de algo tan sencillo como lo es nuestro sustento diario. Cuando comemos, desayunamos, almorzamos, cenamos, y algunos meriendan y algunos comen hasta 7 veces. No es que estamos hablando de un ritual, un dogma, como algunos dicen. No, la iglesia ya no tiene que hacer ese ritual. No, para mí esto no es un ritual. Para mí es esto, entender lo que Jesús dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre, este tiene vida eterna. O sea, la Santa Cena es una verdadera comida espiritual para mi alma y mi espíritu, para mi espíritu y mi alma. Jesús habló del pan que desciende del cielo. Para que el Padre pueda darte vida, tú tienes que comer del pan que es Jesús mismo. Si tú no comes del pan, sucede lo mismo que en la naturaleza física y natural. Entonces tú no puedes tener capacidad de subsistencia si tú no comes diariamente y te alimentas correctamente. Eso es lo que Jesús está diciendo. Entonces Jesús habla del pan y dice: Él, ese pan, yo soy, que descendió del cielo. A través de ese pan que soy yo mismo, el Padre puede dar vida. O sea, lo que te está diciendo a ti, iglesia, y a mí como iglesia, es que tenemos que ser apasionados por comer más de Él. Que Él alimente nuestro espíritu, que Él alimente nuestro ser interior. Nuestro espíritu, para poder vivir y fortalecerse, necesita comer todos los días, no de vez en cuando. Igual que nuestro cuerpo. O sea, Jesús en esta enseñanza, Él estaba estableciendo algo importantísimo, algo que quería comunicarnos, algo que sería una forma de vida transmitida a través
de la obediencia de esto a la iglesia, algo que se debía hacer a diario. Jesús quería hacerse presente en nuestro espíritu todos los días, no de vez en cuando. Cada vez que comas de Jesús, aleluya, tu espíritu interior es ministrado por la comida del pan, que es el mismo Señor. El único que puede ministrar a tu espíritu y tu alma no es Hollywood, no es la tecnología, no es el razonamiento, no es la ideología barata, no es la fábula artificiosa. Lo único que alimenta tu alma y tu espíritu se llama el pan de vida, que se llama Jesús de Nazaret, el único dador de la vida. Comer o beber nos da las dos alternativas, las dos responsabilidades: comer o beber la Santa Cena. Repito, enfatizo lo que por tercera o cuarta vez lo digo: no es un ritual mensual o anual. Si Él quería darnos esto, hubiera usado términos que simbolizaran las ocasiones especiales, pero no habló de eso. Comer o beber, iglesia, no son celebraciones. No es algo que deberíamos de hacer. Nosotros por regla general acostumbramos una vez al mes, pero si lo hacemos todos los días, también estamos en la Biblia. Si lo hacemos todas las semanas, también estamos en el orden bíblico. Si lo hacemos, aleluya, los 7 días de la semana, también estamos en orden bíblico. No es que por hacerlo en tal fecha pues somos más especiales que otros. No, sencillamente lo podemos hacer. Además, dice: toda vez que os reunáis, podemos participar de la cena del Señor. O sea, comer o beber no son celebraciones anuales o mensuales o en algunas fiestas especiales, sino es algo que debemos hacer y tomarlo como algo vital que produce efectos extraordinarios de vida en nuestro espíritu y nuestra alma. Mira lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 46. Dice: y perseverando unánimes cada día en el templo. Esa es la iglesia primitiva, la iglesia de los Hechos. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea, Cristo había producido tal efecto de esta enseñanza, que había sido demarcada y afirmada por el Espíritu Santo en la vida de los apóstoles, que eran los discípulos en esta ocasión y luego se convirtieron en los apóstoles. La importancia de participar, de su carne y de su sangre para poder mantener la vida eterna en ellos. Es interesante, ¿verdad que eso? No solamente mantener la presencia de Dios continuamente en nuestro espíritu, sino que sería el requisito indispensable para hacer las obras que Dios nos ha mandado a hacer. Mayores obras de que Él hizo haríamos nosotros, pero siempre y cuando que seamos alimentados por Jesús como pan, aleluya, y podamos comer el pan de vida y beber eso. La comida y la bebida de la cual Jesús nos está hablando es algo muy espiritual. Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre. No entienda que esto es como algunas religiones lo enseñan. No está comiendo literalmente, no te vuelves un caníbal. No estás comiendo literalmente una carne natural. Estás entendiendo que esto es un alimento espiritual. Por eso Jesús dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. No tenéis vida en vosotros. ¿Qué quiere decir? Que el no participar de la cena del Señor es tan importante a tal punto de ser el Señor, que si yo no participo de esto en un acto de fe, no tengo vida en mí mismo. Está hablando no de una vida esporánea, no una vida espontánea, no una vida pasajera. Está hablando de la vida espiritual, la vida de la eternidad. Por eso que algunos dicen que son juzgados por Dios, porque toman esto como algo repetitivo, como si fuera simplemente un acto religioso. Pero no, ese es el concepto. Por eso que el Señor nos está ministrando. Cuando el Señor nos habla de comer o de beber algo espiritual, tiene que ver con apropiarnos de eso que nos pertenece. Quiere decir hacerlo de parte de nuestra vida y nuestro ser. Cuando participamos del cuerpo y comemos el cuerpo, que es la representación simbólica del cuerpo de Cristo, que fue llagado, partido en el Calvario, nos está diciendo que cuando yo como ese cuerpo, que tiene los efectos y la propiedad, lo entiendo en un nivel de fe, lo entiendo en un nivel espiritual, con una mente clara, una mente reveladora, una mente que no está asociada con las condiciones del raciocinio humano, sino con la revelación y la conexión del Espíritu Santo
Santo en nuestra vida, entonces nos vamos a dar cuenta que esto tiene mucho más que ver de simplemente tomar un acto, un pedacito de pan, que cuando lo hago yo digo: Señor, yo te doy gracias, porque al hacerlo yo estoy creyendo que estás ministrando salud a mi cuerpo físicamente, estás ministrando, aleluya, liberación a mi alma, y estás fortaleciendo mi espíritu para que sea fuerte en ti. O sea, quiere decir hacerlo parte de nuestra vida, de nuestro ser, dejar que impregne nuestro espíritu y nuestra alma y nuestro cuerpo, porque Él produce los efectos en las tres realidades del ser humano: espíritu, el alma y el cuerpo. Ahora, en la palabra de Dios, para que usted entienda más claro, permítame decirle esto: tenemos varios ejemplos en lo que Dios da de beber o de comer en forma espiritual a algunos de sus siervos y aún su propio hijo, a través de estas gloriosas experiencias bíblicas, desde Génesis en diferentes etapas hasta el libro de Apocalipsis. Nos da enseñanza muy clara para que entendamos lo que el Señor nos quiere comunicar en esta mañana. Y nos podemos dar cuenta del efecto que esto tuvo en las vidas de que comieron de algo espiritual. Uno de estos hombres fue el profeta Elías. ¿Cuántos se acuerdan del profeta Elías? Le quiero hacer un recordatorio que el profeta Elías decide huir porque le tiene temor a Jezabel, porque piensa que solamente él quedó profeta de Dios. Y ahora Jezabel mandó una amenaza: le voy a cortar y voy a matar a Elías. Elías comienza a correr. Escuche bien este pasaje. Unos hombres que comió una comida espiritual traída por Dios fue Elías. Y él fue fortalecido por una comida impregnada del cielo mientras escapaba de la reina Jezabel para salvar su vida. Y echando, dice la Biblia en Reyes, 1 Reyes 19:5, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Elías, cansado, agobiado, extenuado. Pero cuando él se quedó dormido, de repente un ángel le tocó y le dijo: levántate, Elías, y come. Levántate, Elías, y come. Ahí no había un almacén al lado de otro, un supermercado al otro, un mall al lado de otro, como para comer y para llevar una comida instantánea. Ahí no había nada de lo que se parezca. Pero dice que entonces él miró, Elías, y aquí a su cabecera una torta de pan cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió. Diga conmigo: comió, diga: comió y bebió. Y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió. ¿Qué dice? ¿Qué comió? ¿De dónde trajo ese pan, esa torta? La trajo un ángel. ¿De dónde la trajo? ¿De dónde trajo ese agua? Porque comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Te das cuenta? Que la comida espiritual hace que camine más de lo que puedes caminar en tu comida natural. Entonces por eso estoy hablando qué efecto tiene la Santa Cena. ¿Tú te acuerdas en una visión cuando se le aparece a un profeta en el Antiguo Testamento y Dios dice que comiera el rollo del libro? Y que cuando él comenzó a comer, dice que era dulce a su paladar, pero amargo cuando venía, porque Dios estaba haciendo una obra extraña. Hay muchos incidentes en la Biblia. Comer y beber este alimento va a tener un efecto tanto en el mundo espiritual como en el mundo natural. Porque aunque comió una comida traída por ángeles y bebió un agua traída por ángeles, fue tal el efecto de la comida que lo fortaleció, caminando 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, monte de Dios.
Y la distancia que recorrió entre donde tuvo la revelación, aleluya, Elías con los ángeles y con el ángel, y comió la comida, hasta el lugar monte de Dios, hay una distancia de 385 kilómetros. En 40 días Elías caminó 385 kilómetros. Fortalecido, ¿por qué? Por una sola comida y una sola bebida que la trajo el ángel. Esto tiene que ver con apropiarnos de algo que proviene de Dios y hacerlo carne nosotros mismos. No nos damos cuenta que cuando más comemos de esta palabra, más fuerte nos volvemos en Él. No entendemos que al participar de la cena del Señor, los efectos espirituales, tomarlo con la revelación, aleluya, se vuelven reales en nuestra vida. Cuando el apóstol Juan les daba a comer en esa revelación apocalíptica, dice que a Juan se le dio a comer un librito cuando él fue arrebatado al cielo, descrito en el Apocalipsis. O sea, Dios está dándonos a entender que él tenía que apropiarse de las revelaciones que el Señor está a punto de darle, y que la haga suya hasta que sea una parte de él mismo. Mira lo que dice Apocalipsis 10. Dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Sobre el mar y sobre la tierra. A través de Cristo, manifestarlo del cielo a la tierra, para luego la gente ser llevado a la eternidad con Dios. Toma el libro o el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y fue dulce mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Comió el librito. El librito fue un alimento que contenía toda la palabra revelada para los tiempos del fin y para la orden del reloj profético de Dios a través de las edades. Toda la palabra que sale de la boca de Dios es alimento. Por eso Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto se convierte en mi pan. Por eso que hay tanta gente en anemia espiritual, por eso que hay tanta desnutrición espiritual en la gente. Por eso es que hay tanta gente confundida, debilitada, expuesta a pensamientos erróneos, perdiendo una batalla y perdiendo la otra, y levantándose y volverse a caer, y tropezando y volverse a caer, y siempre están tratando de avanzar, pero parece que avanzan 10 y retroceden 100. O sea, lo que el Señor dice, no solo, Jesús dijo: no solo de pan puede vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo le puedo decir, hermanos, que esto es real. Esto es verdad. Porque yo una vez, y lo digo para la gloria de mi Señor, yo una vez me recuerdo en Buenos Aires, Argentina, fuimos llamados un grupo de personas a encerrarnos en una oficina muy grande, a orar y ayunar por 7 días. Orar y ayunar por 7 días. Y yo recuerdo que todos estábamos orando por las actividades de la campaña. Y yo me recuerdo que el Señor me habló y me dijo: vas a ayunar y orar, pero sin tomar nada de agua. No vas a tomar nada de agua. Sí, yo tuve que saber claramente que el Señor me hablaba eso, porque yo había ayunado muchas veces, pero siempre tomando agua, porque el agua en realidad no corta el ayuno. Bueno, el Señor me dijo: vas a ayunar sin agua, y te voy a demostrar que yo te puedo sostener aún ayunando sin tomar agua. Lo que estoy diciendo y lo que estoy predicando lo he vivido. Yo me recuerdo que comencé el primer día, y el primer día yo sentí literalmente a la mañana,
al mediodía y a la noche, que alguien venía y ponía agua en mi boca fresca, como si hubiera tomado el mejor de las aguas, como si fuera un agua que nunca yo había tomado. Me pasó el primer día, el segundo, el cuarto, el quinto día, el sexto día. Cada día a mí me pasó eso. Yo sentía literalmente que me ponían agua fresca en mi boca, y mi boca en 7 días nunca se secó. Pero el séptimo día, cuando ya era el momento de entregar, cuando ya llegaba el momento de entregar el ayuno, de repente mi boca se secó de una forma tan abrasante que tenía una desesperación por tomar agua. No había pasado nada los otros días, pero el séptimo día, a punto ya de entregar, y entonces el Señor me habló y me dijo: esto te lo he mostrado para que tú puedas entender que cuando llamo a hacer algo, yo me encargo de sostener a aquellos que he llamado. Esto no es cuento, esto no es leyenda, esto no lo leí en un libro de psicología barata. Esto es una vida con Dios. La palabra que está recibiendo Juan era dulce porque provenía del cielo, era dulce. El libro le salió, le sabía como a qué, cómo le sabía, sabía a miel. Pero cuando llegó al vientre, porque esa revelación continúa o contenía los juicios y la ira de Dios que se iba a manifestar, Juan tenía que hacer suyo el dolor y la indignación del Padre para poder profetizar con autoridad y veracidad lo que vendría al mundo por despreciar la gracia del Señor. Pero también encontramos la última bebida. Podríamos poner muchos ejemplos, pero para que usted entienda bien, otra bebida espiritual la encontramos cuando Jesús tiene que tomar la copa de la justicia de Dios con toda su ira, con todo su pecado, en el triste Getsemaní. ¿Se acuerdan ustedes? ¿O no se acuerdan de ese pasaje? Cuando Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, pregunta, ¿no la he de beber acaso? El efecto de la copa que tomó Jesús en el Getsemaní fue una copa que vivió espiritualmente, que afectaría todo su ser por completo, su alma, su cuerpo, su espíritu, porque era la copa que contenía, y Él estaba dispuesto a llevar el pecado de todos nosotros. Contenía la inmundicia, la iniquidad, las abominaciones de los hombres, las blasfemias, los insultos, la iniquidad, las maldiciones que nacional, todo en esa copa. Y en su espíritu él sentía el dolor que producía el beber esa copa tan amarga que había traspasado el corazón del Padre. En una forma tan extraordinaria descrita en las Sagradas Escrituras. Esta copa Jesús tenía que beberla. Y dijo: Padre, si es tu voluntad, no permita que beba esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque esta copa Jesús, a través de Jesús tomar esta copa en el Getsemaní, iba a manifestar lo que hemos leído anteriormente en los textos y versículos. Traería la manifestación de Dios, aleluya, para alcanzar al humano y a los humanos en la tierra. El sacrificio con el que Él fue inmolado antes de la fundación del mundo. Lo que había sucedido en los cielos ahora se materializa y se hace real en el sufrimiento de una copa que Jesús la tuvo que beber por ti y por mí. Lo que quiero remarcar en este momento, con todo lo que estoy compartiendo con ustedes, es que la bebida y la comida de la cual está refiriéndose Jesús, la cual se refirió Elías, la cual comió Ezequiel y la cual comió también Juan, se refiere a una comida y una bebida espiritual. No necesariamente es natural, sino espiritual. No es un símbolo muerto, sino algo que te une y te conecta con Dios. Usted sabe una cosa, que hay una descripción bíblica
que en el cielo hay diferentes tipos de bebida y de comida, y que cada una de estas sirve para darnos una parte de Dios a nuestra vida, para abrirnos caminos y para darnos maravillosas revelaciones y para tener unas extraordinarias vivencias y experiencias con el Dios a quien amamos? Entonces, ¿cómo voy a tomar la Santa Cena hoy, ahora? ¿Cómo la tomaba la iglesia primitiva? Para la iglesia primitiva, la Santa Cena era parte de la comida que comían todos los días. Dice que ellos perseveraban unánimes cada día en el templo y partían el pan en la casa, comían juntos con alegría y sencillez, así como lo dice Hechos. Por lo tanto, todo aquel que ha sido bautizado conforme el orden prescrito en los evangelios del Señor, es el privilegio de cada creyente hacer esto y participar de esto. Y la herencia más grande que Dios nos dio, porque esto es vida. Y lo que es vida no fue planeado, verdadera vida no fue planeado por los hombres, sino por Dios. Cuando tú participas, tienes que vivir momentos gloriosos, momentos maravillosos de fortaleza, de bendición. Yo quiero decirles en esta mañana, como una voz profética, una voz de revelación, conectado a la revelación de Juan capítulo 6, 47 adelante, que necesitamos ser alimentados espiritualmente para vivir y subsistir, permanecer y vencer el mundo de estos tiempos. La Santa Cena: bebe de mi sangre y come de mi carne. Porque Jesús dijo: mi carne es una verdadera comida y mi sangre es una verdadera bebida. El mayor deseo de Dios y del Espíritu Santo en esta mañana es que tú y yo podamos recibir lo que nos ha dado como legado y como herencia en este participar de la cena, la cual, diga conmigo, es verdadera comida y es verdadera bebida. ¿Por qué? Miles y millones de vidas han sido transformadas al entrar en lo que es la herencia de una vida eterna. Y hagamos de estos una verdad innegable. Hagamos de esto una verdad innegable. Yo creo en el poder glorioso del Señor. Yo creo en el poder glorioso de Jesucristo. Y Él está aquí a través del Espíritu Santo para que todos y cada uno de nosotros podamos, Señor, ser testigos de que esto nos bendice, esto nos ministra. ¿Sí o no? Esto nos cubre de una manera particular. Y ellos participaban. Y el Señor lo sostuvo y lo aseveró: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que come, él también vivirá por mí. ¿Por qué? Porque Jesús es el verdadero dador de la vida. Padre, te doy gracias. Te alabo, te glorifico y te doy la gloria a ti, Señor, por estar delante de tu presencia. Ayúdanos a entender el misterio de tantos misterios revelados. Ayúdanos a entender el misterio de lo que representa la cena del Señor o la comunión con Él. Señor, ayúdanos a discernir que esto no es algo que debemos de hacerlo de costumbre, que no debemos de participar en una forma inconsciente o no teniendo el concepto de la revelación y de la profundidad de tu propia palabra. Oh, Ramashandalaya y Ramakatorobosh.
Danos la revelación del Espíritu. Porque si Elías pudo ser sostenido 40 días y 40 noches por una torta y el agua que trajo el ángel del cielo, cuánto más, Señor, cuando somos sostenidos por ti, que eres el pan de vida. Cuánto más podemos ser sostenidos por ti, que eres aquello que nos santifica y nos hidratas de una manera especial. La comida fortalece, el agua hidrata. La comida fortalece. Jesús dijo: yo soy el pan de vida, y el que come tiene vida en sí mismo. Y si decimos que el agua es aquello que hidrata, también entendemos que la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, al participar de la cena, también en cierta manera espiritualmente nos hidrata, porque produce en nosotros y rompe y quita y arranca la sequedad que produce el pecado, la desobediencia. Arranca por completo el pecado de la iniquidad, de la rebelión, de la maldad y de la inmundicia. Y la sangre de Cristo nos purifica, y mientras nos va purificando, nos va hidratando el espíritu, el alma, y somos conscientes que tenemos una vida abundante en Él. Es necesario entender la importancia de las dos cosas y no dejar al lado una y darle más importancia a los dos. Las dos realidades son importantes. Ponte de pie, iglesia, y dale gracias al Señor por entender o por querer comprender el misterio de la Santa Cena. Jesús, dador de vida, mientras pasan. Jesús, dador de vida, mientras pasa la agrupación también aquí. Jesús, dador de vida. Oh, aleluya. Yo quiero comer el verdadero pan y beber la verdadera bebida espiritual. Siento su presencia. Todo lo hizo porque nos amó. Por eso que Satanás no pudo derrotar a Jesús en el desierto. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Sin saber Satanás que el pan en todos sus 40 días para Jesús había sido la palabra de Dios para él. Por eso le dijo a Satanás: no solo de pan físico, de pan natural, sea de harina o de trigo, de trigo, de lo que sea, no solo de este pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo creo que cierres tus ojos y dile: Señor, estoy tan preocupado por lo que voy a comer dentro de un rato, tan preocupado por lo que voy a beber dentro de un rato, tan preocupado por lo que voy a degustar dentro de un rato, tan preocupado porque allí tengo una necesidad de mis alimentos físicos. Y el Señor te dice: quiero que tengas y despierte una realidad. Tienes que alimentarte no solo físico, sino espiritualmente. Come y bebe una verdadera comida y una verdadera bebida. ¿Podemos adorar un momento al Señor? ¿Podemos adorarle un instante a Él y decirle: Señor, dile que le amas? Dile que le amas. Y cuando tú participes de la cena del Señor, vas a poder también apropiarte de sanidad en tu cuerpo, sanidad física para tu organismo, porque su cuerpo fue partido para darte a ti salud física en tu cuerpo, redimirte del dolor
del malestar, de la infección que afecta tu tejido, tus cuerpos, tus células, tus órganos. Oh, aleluya, Señor, te adoramos, te adoramos.